de Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Recordemos que Shema es una palabra hebrea. En la Biblia la encontramos traducida como oír, pero Shema implica mucho más que oír. Shema es oír atentamente para hacer diligentemente la obra del Señor, y esto tiene una connotación, es la de ser obedientes. Así que mis hermanos, bienvenidos, que Dios me les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro en la vida de cada uno de ustedes, que Dios le dé de su paz, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, que Él les fortalezca a aquellos que se encuentran debilitados, que Dios sane a aquellos que se encuentran enfermos, que Dios restablezca a aquellos que necesitan ser restaurados. Recordemos, mis hermanos, que estamos en tiempos de oración, en tiempos en los cuales la oración es fundamental, la oración es importante, tiempo en el cual no debemos dejar de orar, estar orando los unos por los otros, intercediendo, parándonos en la brecha y clamando al Señor por nuestros demás hermanos, por todos aquellos que se encuentren en estado crítico, estar intercediendo por Colombia, pero también por otras naciones como Haití, como Afganistán, como muchos países del medio y del lejano oriente, en los cuales nuestros hermanos cristianos, perdón, se encuentran en un estado de persecución, en un estado de acoso, y en los cuales, a diferencia de nosotros, que podemos libre y espontáneamente expresar nuestra fe y hablar abiertamente y libremente de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ellos no pueden hacerlo por motivos de los gobiernos, de las leyes y de la esclavitud que se ejerce en aquellos países. De tal forma, mis hermanos, nosotros que tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio, tenemos la bendición de hacerlo, no despreciemos, no menospreciemos esta bendición que el Señor nos está dando, porque es como la primogenitura que el Señor le dio a Esaú, que posteriormente él desechó. Así que, mis hermanos, aprovechemos esta bendición que Dios nos da para predicar su palabra y llevarla a todas las naciones. Y en oración clamemos por aquellos que viven estos problemas. Hoy iniciamos una serie que hemos titulado Milagros, Milagros. Y nos hemos basado en lo que está escrito en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, los versículos 10 y 11. En este pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 10 y 11, encontramos a un rey que fue fiel al Señor, a un rey que fue devoto del Señor. Encontramos al rey Ezequías, que como consecuencia de una grave enfermedad, el Señor habla al profeta Isaías y le dice: ve y dile al rey Ezequías que arregle su casa, porque de cierto va a morir. Y Isaías, en obediencia al Señor, a la palabra del Señor, va donde Ezequías y le da el mensaje del Señor. Quizás mensaje que Ezequías no quería oír, y una noticia trágica dentro de lo humano que seguramente ninguno de nosotros quisiera oír. Así es que Ezequías escucha el mensaje que Dios manda a través de Isaías y ora a Isaías, y antes de que Isaías salga de la casa de Ezequías, el Señor le dice a Isaías: Isaías, devuélvete y dile a Ezequías que ya no va a morir, que he prolongado 15 años más su vida, y les da otra serie de bendiciones, las cuales nos vamos a detallar, pero que son bien interesantes y que muy poco se hablan de ellas. Así que entonces, en el versículo 10 y versículo 11 de este capítulo 20 del segundo libro de Reyes, Ezequías responde y dice que él necesita una señal de que es cierto que esto que Dios está anunciando va a ocurrir. E Isaías dice que el reloj de acá puede avanzar 10 grados o retroceder 10 grados, a lo cual Ezequías dice:
fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra se vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías, dice la palabra, clamó al Señor e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados hacia atrás. Milagro, milagro, milagro. Una pregunta sencilla y que a simple vista parece sencilla es: ¿crees tú en los milagros? ¿Crees tú en los milagros? Porque quizá la respuesta tenga otros matices. De tal forma que aun cuando parezca inicialmente una pregunta sencilla, no respondamos tan libre y espontánea y rápidamente antes de pensar, antes de analizar los matices que puede tener esta pregunta. A lo mejor deberíamos más bien preguntar de otra forma, o deberíamos repreguntar y preguntar entonces: ¿qué es un milagro? Para ti, ¿qué es un milagro? Para mí, ¿qué es un milagro? Los milagros indudablemente existen. Creo que difícilmente, y sí es posible que encontremos alguna persona que no crea en milagros, pero la gran mayoría de las personas creen en los milagros. De eso no cabe duda. Sin embargo, no debemos basar nuestra fe en los milagros. Y esto es importante. A veces las personas creen que si vieran algo absolutamente inusual de parte de Dios, entonces ese acontecimiento inusual, ese acontecimiento milagroso los podría llevar a creer. Pero indudablemente, y la experiencia lo ha mostrado, que una vez que han visto el milagro, entonces ahora quieren ver otro milagro que sea mucho más espectacular, que sea mucho más grandioso, que sea mucho más asombroso. Y esto da la impresión como si fuera que las promesas de Dios para estas personas no fueran suficientes. Y ahí entra la segunda pregunta. ¿Estaremos nosotros en ese segundo grupo de personas que queremos ver constantemente milagros y cada día milagros más grandes, más portentosos? Debemos considerar muy seriamente que Dios hace milagros porque quiere mostrarnos quién es. Y esto quiero que quede bien claro. Dios hace milagros o actúa a través de un siervo o de una sierva suya haciendo milagros porque Dios quiere mostrarte y Dios quiere mostrarme quién es. Dios no quiere mostrarnos cuán poderoso es. Él quiere mostrarnos es quién es. Pero indudablemente nosotros nos apoyamos más en buscar cuán poderoso es Dios a través de los milagros y no en quién es Dios a través de los milagros. Cuando algo asombroso ocurre y excepcional para lo que no hay explicación racional, entonces se dice que hubo un milagro. Así es que se le llama milagro a aquello que por medio de la intervención divina se manifiesta en nuestras vidas para mejorarla. Lo que nosotros consideramos, o vamos a decirlo de otra manera, lo que nosotros consideramos que va a mejorar nuestras vidas. Porque déjenme decirles que indudablemente Dios muchas veces hace milagros en nuestras vidas, pero que nosotros consideramos, no Dios, nosotros consideramos que no mejora nuestras vidas. Se le llama milagro a algo que simplemente te hace sentir que la vida tiene magia, tiene un tinte especial, un tinte inesperado, un tinte no esperado. Pero las definiciones pueden variar.
pueden variar dependiendo de la religión, pueden variar dependiendo de la cultura, ¿sí? Algunas culturas poseen algún concepto de lo que es un milagro y reconocen los milagros como una realidad, pero otras culturas no lo aceptan, no lo reconocen. Pero también debemos identificar, y en esto es lo que quiero hacer énfasis en esta mañana, debemos identificar que existen diferentes tipos de milagros. Y esto es fundamental, porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos dos tipos de milagros muy bien marcados, dos tipos de milagros muy bien diferenciados. Y si estudiamos los milagros del Antiguo Testamento con los milagros del Nuevo Testamento, incluso vamos a encontrar situaciones y definiciones y tipos de milagros diferentes. Pero básicamente los del Antiguo Testamento, y en eso es lo que voy a concentrarme esta mañana, podríamos fácilmente dividirlos en dos tipos de milagros. El primer tipo es lo que podríamos llamar los milagros de sobrevivencia o los milagros del desierto. Yo prefiero llamarlos los milagros del pastoreo, acogiendo a lo que consecutivamente he venido diciendo últimamente, que la palabra desierto, que se utiliza preferiblemente en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra midbar, y que literalmente significa un campo desierto para el pastoreo, para una dedicación exclusiva para el pastoreo. Así que estos milagros de sobrevivencia o estos milagros del desierto también los podemos tipificar o los podemos llamar como los milagros del pastoreo. Son aquellos en los que Dios no interviene, en los cuales si Dios no interviene, la vida se acaba. Aquellos milagros de sobrevivencia necesitan la presencia de Dios para que podamos seguir con vida. Si Dios no interviene, la vida termina. Por ejemplo, si Dios no hubiese abierto el Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel salía de la esclavitud de Egipto, Faraón con todo su ejército hubiese exterminado a los israelitas. Allí ocurrió un milagro de pastoreo. El pastor defendiendo sus ovejas, el pastor dando una salida a sus ovejas, una vía de escape a sus ovejas. Si durante la travesía en el desierto todos los días no hubiese caído el maná desde el cielo, el pueblo hubiese perecido de hambre. Allí encontramos los tipos de milagros de sobrevivencia que Dios hizo todos los días. Sin embargo, como dije anteriormente, muchas veces cuando centramos nuestra mirada en el poder de Dios para hacer el milagro y no en quién es Dios, que es el que hace el milagro, nuestra visión y nuestra espiritualidad y nuestra concepción de Dios puede extraviarse. Llegó un momento en que los israelitas no vieron el maná o caer el maná del cielo como un milagro. Y se hastiaron de ese milagro que veían todos los días. Si Dios no les da agua de la roca, los israelitas hubiesen perecido de sed, sedientos de sed en el desierto. Encontramos allí otro ejemplo de milagro de sobrevivencia, del Señor haciendo fluir agua de la roca, agua que fluye para vida eterna. Si la nube no los guía en el desierto, los israelitas se hubiesen perdido en el desierto. Si la columna de fuego no los calienta en las noches, los israelitas hubiesen perecido de hipotermia como consecuencia del frío nocturno del desierto. Milagros de sobrevivencia, milagros de pastoreo, milagros en los cuales se muestra el cuidado,
la protección, la sustentación de Dios para con su pueblo. Todos estos son milagros muy poderosos, pero son milagros de sobrevivencia, son milagros del desierto. A pesar de lo prodigioso, a pesar de lo asombroso, a pesar de lo espectacular de estos milagros no lograron que Israel poseyera la tierra prometida. Simplemente garantizaron la sobrevivencia, la supervivencia de Israel. Así que entonces en el Antiguo Testamento vamos a encontrar un segundo tipo o una segunda clasificación o categoría de milagros. Los milagros de conquista o los milagros atribuidos para la conquista, para la posesión de la tierra prometida. Son esos milagros que Dios realizó, por ejemplo, a través de Josué. Estos milagros que hicieron que Israel conquistara la tierra prometida, que llevaron a que Josué cumpliese el mandato de Dios de distribuir, de repartir, de dar a cada tribu su porción en la tierra prometida. Cuando el río Jordán se abrió para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, era para levantar el liderazgo de Josué. Así lo encontramos en Josué capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Cuando cayeron los muros de Jericó, este milagro produjo temor a todos los pueblos circunvecinos, a todos los pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Josué capítulo 6, versículo 27. Y este temor del Señor inundó a todos aquellos pueblos y creó el ambiente propicio para la conquista. Cuando el sol se detuvo, fue para que el pueblo de Israel tomara las riquezas de aquellos 5 grandes reyes. Josué capítulo 10, versículo 12, 13 y 14. Milagros propios de las conquistas, milagros propios de la victoria, milagros propios de la guerra. Los milagros de Elías, por ejemplo, eran milagros de supervivencia, eran milagros de pastoreo, eran milagros del desierto. Cuando el cuervo lo alimenta en el desierto, cuando iba huyendo de Jezabel, era para que Elías no muriera de hambre. Cuando la harina y el aceite de aquella viuda no escaseó, era para preservar la vida de aquella viuda. Milagro de supervivencia. Cuando descendió fuego del cielo que consumió el holocausto, cuando Elías se enfrentaba a aquellos más de 450 profetas de Baal y de Acera, era para preservar el corazón del pueblo, o más aún, para hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Milagro de supervivencia. Los milagros, por otro lado, los milagros de Eliseo fueron milagros de conquista. Cuando multiplica el aceite de la viuda, era para hacerla una empresaria, era para que fundara una distribuidora, un negocio. En segundo libro de Reyes, capítulo 4. Cuando la mujer de Sunén tuvo un hijo y Eliseo lo resucita, era para darle descendencia a aquella pareja. Allí mismo, en segundo libro de Reyes, capítulo 4. Cuando Eliseo limpia el potaje y multiplica los panes, era para que permaneciera el ministerio profético en el pueblo de Israel. De tal forma que encontramos profetas en los cuales hallamos milagros de supervivencia y en otros milagros de conquista. Cuando Eliseo recupera el hacha y hace flotar el hacha del río, era para construir una ciudad. Milagro de supervivencia. Cuando sana la lepra de Naamán, aquel general sirio, fue para que los reyes de otras naciones también temieran al Señor. Cuando Eliseo
o todo el ejército de Siria queda ciego a causa de la oración de Eliseo, era para demostrar que Dios gobierna sobre todas las naciones, independientemente de cuán poderosas se crean esas naciones. Cuando el rey de Siria enferma y manda un mensaje a Eliseo y le dice: Padre mío, voy a sanar, pregunta, ¿por qué? Porque el rey de Siria, el rey que gobernaba la nación que en aquel momento era la más poderosa del mundo, ¿por qué ese gobernante le llama a Eliseo Padre mío? Era porque el milagro que Dios haría a través de Eliseo, era para conquistar la mentalidad de aquel que se creía el hombre más grande del mundo, más importante del mundo, más poderoso del mundo en su época. Eliseo entonces es reconocido como padre de reyes, como padre de profetas, como padre de toda una nación, por los milagros que hizo de su sobrevivencia. Las características de conquista, las características de los milagros de conquista es cambiar la mentalidad de las personas. Las características de los milagros de conquista es transformar ciudades y convertirlas en naciones. Si nuestra forma de pensar no cambia, de poco, muy de poco, van a servir los milagros. Dios nos ha dado, nos muestra y nos seguirá mostrando milagros, porque Él quiere preservarnos, Él quiere pastorearnos, Él quiere guiarnos, Él quiere sustentarnos, pero también Dios nos va a enfrentar con sus milagros, porque Él quiere darnos las victorias, hacernos conquistadores, llevarnos a otros niveles, poseer lo que nosotros pensamos que no poseemos, e incluso poseer las promesas que Él nos ha dado. Milagros de supervivencia, milagros de conquista, están dados no para ver cuán poderoso es Dios, sino quién es Dios. La pregunta es: ¿tú sabes quién es Dios? Yo sé quién es Dios para poder entender sus milagros. El Señor te bendiga. Aleluya. ¿Quién es nuestro